Sean todos bienvenidos a este nuevo video sobre el contrato de fianza mercantil. Hoy hablaremos sobre la fianza mercantil. Es una figura jurídica esencial en el ámbito del derecho mercantil, puesto que forma parte de garantía donde una persona conocida como fiador se compromete a responder por la deuda de otro, el deudor principal, en caso de que éste no cumpla con su obligación. La fianza tiene una gran relevancia en las relaciones comerciales, ya que da seguridad al acreedor de que la deuda será satisfecha, incluso si el deudor principal no puede hacerlo. Vamos a desglosar sus elementos, sus características, formalidades y también vamos a dar un ejemplo de un contrato en fianza mercantil. La fianza, según el Código Civil, involucra tres partes principales. Aquí el acreedor, el deudor principal y el fiador. El fiador es la persona que se compromete a pagar la deuda en caso de que el deudor principal no lo haga. Esta obligación puede extenderse no solo al beneficio del deudor, sino también a favor del otro fiador. Los elementos esenciales del contrato de la fianza. Debe de ser real. Aquí la fianza tiene como objeto una obligación que debe de garantizarse y también formal. La fianza debe de ser celebrada por escrito para que tenga validez. Las formalidades. Para garantizar la validez y la eficiencia del contrato de fianza, el artículo 664 del Código de Comercio establece que este debe celebrarse necesariamente por escrito, puesto que este requisito asegura certeza jurídica, facilita así a la interpretación en casos de controversia y refuerza la seguridad en las relaciones comerciales. Además, el contrato de fianza debe de cumplir ciertos requisitos de validez. El requisito de fondo, ¿qué es? Es la capacidad jurídica entre las partes que debe de tener, el consentimiento libre y voluntario, sin vicios, la causa lícita y el objeto lícito. Requisitos de forma, también como antes habíamos mencionado, debe de ser por escrito, ¿no? Ahora vamos a analizar lo que nos dice la normativa. Aquí la normativa, según el artículo 662 del Código de Comercio, desglosa la fianza como una convención expresa de garantía personal, mediante la cual el fiador ajeno al negocio principal asume la obligación de responder subsidiaria o solidariamente por el cumplimiento de la obligación principal. Este contrato adquiere naturaleza mercantil conforme a lo que se estipula en el artículo 663, que dice, independientemente de que el fiador sea o no comerciante, siempre que su propósito sea garantizar el cumplimiento de una obligación mercantil. También tenemos lo que son las responsabilidades. El fiador mercantil aquí asume importantes responsabilidades y va a gozar de ciertos derechos, y estos se encuentran regulados principalmente en los artículos 665 y 666 del Código de Comercio. Tenemos lo que es la retribución. Según el artículo 665, el fiador puede estipular una compensación por la responsabilidad asumida al garantizar la obligación del deudor principal. Solidaridad. Conforme al artículo 666, nos dice que el fiador mercantil responde solidariamente como el deudor principal. Sin embargo, puede beneficiarse de exclusión o división, salvo que expresamente se pacte lo contrario. A continuación vamos a hablar sobre lo que son las características de la fianza mercantil. La fianza tiene varias características. El primero, pues el contrato es formal, debe de ser formal, ya que implica un acuerdo entre el fiador y el acreedor. Es consensual, se perfecciona con el acuerdo de las partes sin necesidad de una formalidad adicional. Es unilateral, solo el fiador asume la obligación de pagar en caso de incumplimiento del deudor. Generalmente es gratuito, en la mayoría de los casos el fiador no recibe compensación por asumir la deuda. Accesorio. La fianza depende de la existencia de una obligación principal. Es patrimonial, ya que se refiere a una obligación económica. Puede ser subsidiaria o solidaria, que va a depender de lo que pacten. El fiador responde en última instancia o en igualdad de condiciones con el deudor principal. Es de carácter formal. Su celebración es por escrito y es indispensable para que éste sea válido. Adquiere naturaleza mercantil, siempre que garantice una obligación mercantil, incluso si el fiador no es comerciante.
Tenemos lo que son las clasificaciones de la fianza. Existen diferentes tipos de fianzas. La que es por origen, convencional es entre acuerdos entre ambas partes. Legal, imposición por la ley, y judicial, imposición por una decisión judicial. Por el tipo de responsabilidad del fiador, tiene responsabilidad simple y solidaria. La simple, el fiador asume la responsabilidad de pagar no solo si el deudor no cumple. La solidaria, el fiador puede ser demandado directamente independientemente de lo que pase con el deudor. Además, aquí el fiador puede comprometerse a una cantidad limitada o ilimitada, dependiendo del acuerdo entre las partes. Los efectos y alcances de la fianza. Aquí la fianza tiene efectos importantes tanto como para el fiador, el acreedor y el deudor. Estos efectos se dividen en tres direcciones. Entre acreedor y fiador. El fiador puede realizar el pago de la deuda incluso antes de ser requerido por el acreedor. Además, tiene facultad de poner ciertas excepciones al acreedor, como el dolo o la violencia, que se encuentra estipulado en el artículo 2256 del Código Civil. También puede involucrar beneficios de exclusión y división. Ahora, entre el fiador y el deudor. El fiador tiene derecho antes de efectuar el pago, como solicitar el revelo de fianza. Esto nos lo encontramos estipulado en el artículo 2271 del Código Civil. Una vez que paga la deuda, el fiador tiene derecho a ser reembolsado por el deudor, conforme a lo que nos menciona el artículo 2272 del Código Civil. Entre confiadores. Aquí, si hay varios fiadores, el fiador que haya pagado tiene el derecho de subrogarse en los derechos del acreedor, artículo 2280 del Código Civil, lo que permite reclamar a los demás fiadores su parte proporcional. El alcance de la fianza establece que el fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor principal, pero puede comprometerse a menos. Además, el fiador puede tener la opción de afianzar bienes o incluso un hecho en lugar de una suma de dinero. Ahora, la extinción de la fianza. Existen varias reglas que rigen la fianza. El fiador no puede asumir obligaciones más gravosas de las que el deudor principal, pero sí puede comprometerse a una obligación menos gravosa. El fiador puede garantizar un pago en especie o una suma de dinero. El fiador se extingue por diversas razones, tales como el cumplimiento de la obligación principal, la renuncia del acreedor al fiador, la extinción de la deuda principal. También el cumplimiento de la obligación, como lo habíamos mencionado, la compensación, la pérdida de la cosa de vida, la liberación expresa otorgada por el acreedor al fiador. Tenemos lo que es un ejemplo de contrato de fianza. Este es un modelo para analizarlo, en el cual vamos a desarrollar las partes que intervienen. En este contrato intervienen tres personas principales. El contratante, que es quien solicita el servicio, el proveedor, que se compromete a cumplir con el trabajo o servicio, y el fiador, quien garantiza el cumplimiento del contrato si el proveedor no cumple. Los detalles del contrato. En este caso, el proveedor es un carpintero que se comprometió a confeccionar y colocar puertas en la casa del contratante. Se estableció un valor de $5,000, de los cuales ya recibió un anticipo de $1,500. Aquí el rol del fiador. Para garantizar que el proveedor cumpla con su trabajo, un tercero, en este caso el fiador, asume la responsabilidad de pagar la suma de $500 si el proveedor incumple. Esto protege al contratante de cualquier incumplimiento. Como cuarta cláusula es la resolución de conflictos. En el caso de que existan problemas, ambas partes han decidido resolver cualquier controversia mediante los jueces de lo civil y mercantil de Pichincha en la ciudad de Quito. Este contrato beneficia tanto al contratante como al proveedor, ya que genera confianza en el cumplimiento de las obligaciones. Además, al incluir un fiador, se asegura que una garantía económica esté presente en este caso si es que se incumpliera. Finalmente,
tenemos lo que son las conclusiones de la fianza mercantil, pues es como habíamos venido hablando, una figura jurídica que aporta confianza y respaldo en las relaciones comerciales, garantizando lo que es el cumplimiento de la obligación y fortaleciendo la seguridad jurídica entre las partes, su carácter accesorio, formalidad escrita y posibilidad de reciprocidad en las obligaciones lo convierte en un instrumento flexible y adaptado a las exigencias del comercio moderno, proporcionando soluciones eficaces tanto para el acreedor como para deudor y fiadores en el ámbito mercantil. Gracias por su atención. Les invito a consultar lo que son textos básicos, normativas correspondientes para que entiendan un poco mejor y esta es la bibliografía referente a la investigación que se ha realizado.